Modelando la lectoescritura académica por Chris Monares, Jessica Gross y Amy Domínguez. El uso de textos de mentores, una práctica apoyada por la investigación. De acuerdo con Carnegie Corporation de Nueva York, los autores de Writing Next, las 11 prácticas identificadas como eficaces fueron la enseñanza de estrategias de escritura, resumen, redacción colaborativa, tener objetivos específicos de producto, usar procesamientos de texto, enseñar la combinación de frases, prescribir, participar en actividades de consulta, usar enfoques de redacción de procesos, estudio de modelos y escribir para el aprendizaje de contenidos. Sin pizarras en blanco. Todos los estudiantes tienen algo sobre lo que escribir. Todos los alumnos pueden ser guiados y nutridos hacia experiencias de escritura exitosas y personalmente satisfactorias. Por Newman. All students have something to write about. All students can be guided and nurtured towards successful, personally satisfying writing experiences. By Newman. ¿Por qué es importante proporcionar modelos de escritura para que nuestros estudiantes aprendan? Después de discutir con el grupo, nosotras decidimos que la razón por la cual es importante usar textos de mentores como modelo es para exponer a los estudiantes a diferentes tipos de escritura. El texto ayudará a guiar a los estudiantes a escribir con la estructura que pertenece a ese género específico. Los estudiantes necesitan aprender a escribir opiniones con detalles, persuadir con ellos e informar con información de apoyo. Los estudiantes se convierten en mejores escritores porque están aprendiendo de escritores profesionales. De acuerdo a Newman en el artículo 1, los escritores aprenden a escribir emulando y adaptando lo que hacen sus autores favoritos. Este es el kit del enfoque de texto del mentor. Estudiar los textos de mentores. Estudiar los textos de mentores le permitirá al docente hablar con los estudiantes sobre metalenguaje con el texto. Como sabemos, metalenguaje es poder pensar en diferentes idiomas y no solamente pensar, sino también poder comprender varios idiomas. Lea el texto en voz alta y discuta el propósito de la escritura y las diferencias entre las narrativas y el texto informativo. Comente la estructura del texto con los encabezados, la estructura gramatical y el vocabulario. Continuación de por qué modelos en textos. Otra razón de la importancia en usar textos es que los estudiantes aprenden a analizar el texto para incorporar las ideas en sus propias escrituras. Leyendo como un escritor es analizar las características del texto. Dos características importantes son la estructura del texto y cómo el autor explica y organiza sus ideas. Numerando los párrafos. También es muy importante numerar los párrafos para poder discutir entre estudiantes cómo el autor dividió los párrafos y cuánto se duró para llegar al punto deseado del autor. Es importante. Tomar en cuenta el vocabulario académico en el texto para que modelen el uso en su propia escritura es importante también. Guiar y cuestionar a los alumnos. También es muy importante que el docente guíe la conversación del por qué el autor escogió el lenguaje o qué influyó la decisión de implementar ciertas características en el texto. Es fácil desviarse de la conversación del arte de la escritura para discutir el contenido del texto, pero hay que enfatizar el propósito de leer los textos en esta lección. Beatrice Mendes Newman, Mentor Text and Funds of Knowledge, Situating Writing with Our Students' Worlds. Los escritores aprenden a escribir emulando y adaptando lo que hacen sus autores favoritos. Este es el kit del enfoque de texto del mentor. ¿Cómo implementar textos modelados? Bueno, según los autores recomendados, ¿qué herramientas pueden usar una maestra para usar modelos de la escritura?
3 principios rectores para el uso de textos de mentores. La primera selección de textos de mentores. Es importante escoger un texto que sea similar a lo que se les espera crear al fin de la escritura. Esto quiere decir que si el estudiante tiene que escribir sobre un texto narrativo, entonces es muy importante que el docente le dé un texto narrativo al estudiante para que el estudiante se familiarice con él. Esto quiere decir que el docente debe seleccionar de 4 a 6 textos. Unos de los ejemplos del texto que se pueden utilizar son revistas escolares como Scholastic Classroom Magazines. También pueden usar el National Geographic Kids, el libro de cuentos ilustrado o Picture Books. El National Council of Social Studies releases its notable social studies trade books for young people. También pueden usar el National Science Teachers Association identifies outstanding science trade books for students K-12 annually. Pueden usar todos estos recursos para poder enseñar ambos lenguajes. Si el docente tiene que enseñar español, hay muchos recursos de español, y si tiene que enseñar en inglés, pues al igual hay muchos recursos en inglés. Estas son algunas fuentes de libros para textos de mentores. Estos son otros ejemplos que también se pueden usar en el salón. Participar en la anotación activa. Niveles de apoyo. Usar la versión gradual con mucho apoyo y orientación en el proceso de analizar el texto para permitir que los estudiantes tomen lo que aprenden en su escritura. Este tipo de apoyo convertirá a los estudiantes en grandes escritores, que les dará una habilidad de la vida que seguirá a su futuro. Ciclo curricular para escritura de Pauline Gibbons. El ciclo curricular tiene 4 etapas, llamada construcción del campo. La primera es modelando el tipo de texto, segunda construcción conjunta y escritura independiente. Este ciclo curricular fue creado por Derwinka y otros en Australia, que participaron en el movimiento del género. El ciclo curricular no es una lección y puede tomar unas semanas. Etapa 1. Construyendo el campo. Esta etapa de la construcción del campo se centra en aprender la información del tema antes de escribir. Las actividades que construirán conocimiento de fondo son escuchar, hablar, leer, reunir información y tomar notas. Construyendo el campo, segunda parte. Los estudiantes serán agrupados y se enfocarán en un tema del contenido para convertirse en expertos en esa área. Luego, una vez que se han hecho sus investigaciones, se agruparán con una persona de cada grupo que harán expertos en una área y compartan su información. Usar una web semántica para reunir ideas o conocimientos previos del tema con los estudiantes sería una gran actividad. Además, los estudiantes pueden escribir preguntas sobre el tema que podrían querer averiguar. La etapa 2 es aprender la estructura y el propósito de escribir, modelando el tipo de texto. El primer paso en el modelando de tipo de texto es encontrar un texto similar. El texto podría ser escrito por el profesor o escrito por el estudiante, escrito comercialmente, y asegurarse de que todos tengan acceso a ver con su proyecto o placa de actividades. Dictagloss. El dictagloss es una actividad que permitirá a los estudiantes usar sus habilidades de escucha cuando escuchan al maestro y otro estudiante hablan con otros en el grupo y escriben ideas y reflexionan sobre la lectura. Dictagloss 2. Por último, mostrar los textos escritos para los grupos alrededor del aula y dar una copia a cada estudiante para comparar su versión con el texto real. Discutan las diferencias y la precisión de las nuevas versiones. Close Activity. Otra actividad que ayudará a los estudiantes es la actividad de close, usando vocabulario o características con el texto modelado. Además, el texto podría usarse con dictados en ejecución para mejorar sus habilidades de escuchar y escribir. No se olvide de crear una muestra de todas las características del texto con el que están trabajando. La etapa 3 se llama la construcción conjunta y, por ejemplo, si desea que escriban un informe, modelará información juntos, pero si desea que escriban una narrativa, modelará una narrativa discutiendo las ciertas características que tiene el género.
El escenario 4 es llamado escritura independiente. Aquí los estudiantes podrán trabajar independientemente su escritura para poder hablar sobre el tema. ¿Cómo podemos adaptar estas ideas para trabajar con estudiantes bilingües emergentes? ¿Cómo podemos enseñar para transferir? Bueno, podemos usar en los textos de mentores, también podemos usar los fondos de conocimiento y más que nada enseñanza temática. ¿Cómo podemos adaptar estas ideas para trabajar con estudiantes bilingües emergentes? Muy fácil, podemos adaptar la escritura independiente, la construcción conjunta, code switching o scaffolding. Al igual, podemos modelar la transferencia gradual, que se divide en 3 etapas: la escritura compartida, la escritura interactiva, la escritura guiada y el análisis. Igual podemos también usar los textos disponibles. ¿Cuál es la adaptación del equipo de las ideas de los autores recomendados? El equipo está de acuerdo con los autores. La lectoescritura requiere práctica, muchas diferentes actividades y modelar textos. Para el área decidimos usar la lectura. Para el grado tercer grado, para el texto didáctico decidimos usar los textos narrativos porque creemos como grupo que los textos narrativos son más interesantes para los estudiantes y más fáciles de comprender. Ayudan con la comprensión y también ayudan con la lectoescritura. Estas son nuestras referencias y muchas gracias por ver nuestra presentación.